Bueno, dejen abiertos sus Biblias ahí en el capítulo 3. Hoy no voy a hacer una lectura, vamos a ir viendo algunos versículos particulares, pero les ruego por favor que cuando lleguen a sus casas, esto no lo hago por razones de tiempo y por razones de que los nombres que aparecen son muy difíciles. Así que en el capítulo 3 se los encargo para que lo lean tranquilos en sus casas. Yo voy a tratar de hacer voy a tratar de agarrar algunos versículos con la idea de lo que el Señor me ha ido guiando en esta semana. Pero, como les dije, no piensen que se van a sus casas y listo, ya escuchamos la prédica. Vayan a sus casas, escudriñen la palabra, lean todo el capítulo y en sus casas igual van a poder decir en sus casas: amén, Señor, tú nos estás instruyendo. El título del sermón de hoy es Trabajando para la gloria de Dios. Y a medida que va transcurriendo la predicación, ustedes se van a dar cuenta por qué trabajar o trabajando para la gloria de Dios. Para hacer un resumen de lo último que vimos, que Nehemías había llegado a Jerusalén y estando ahí durante 3 días, él decide salir por la noche solo a recorrer Jerusalén. Y habiendo dado toda la vuelta, habiendo visto las murallas caídas y las puertas quemadas a fuego, él podía ver ya la obra que Dios le había encomendado hacer. Cuando él estaba en Susa, Dios había puesto en su corazón regresar a Jerusalén, a reconstruir, a reedificar las murallas. Entonces él, en el temor del Señor, va y recorre todo el predio para ver cuál era la tarea que se le esperaba. Entonces, después de esos 3 días, después de su recorrido, y dice la Biblia que él hasta ese momento no había confesado a nadie, o sea, esos casi 4 meses y 3 días más no había dicho a nadie de lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces, ahora, Nehemías ya tenía el proyecto de Dios, él había visto el terreno, y quiero darles una ilustración en cómo se encontraba Nehemías en este punto 2, cuando terminábamos el punto 2. Dios había puesto en el corazón de Nehemías ir y reedificar. Nehemías llegó y recorrió todo el terreno para saber qué es lo que se lo esperaba. En este momento Nehemías tenía esto. Los que trabajan conmigo van a decir: ese es un plano de la obra. Sí, es un plano de la obra donde trabajo. ¿Qué es esto? Bueno, ya lo dije. ¿Qué es esto, niños? Bien, Santi, gracias. Esto es un plano de construcción. Es una obra que, en este caso lo estamos haciendo, estoy trabajando en este proyecto, pero esto no lo he diseñado yo, no lo he pensado yo. Lo único que tenemos que hacer en la obra nosotros es llevarlo adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que Nehemías hasta ahora podría haber trazado las líneas de lo que él tenía que hacer. El proyecto no era de él, el proyecto se lo había dado Dios. Él ahora tenía un plano por delante, él sabía ahora lo que tenía que hacer porque él había recorrido el terreno. Ahora él sabía lo que tenía que hacer, pero tengo el proyecto, tengo el plano y muy buenas intenciones para construir. Con el plano en mano y con las buenas intenciones en el corazón, las piedras no se iban a levantar solas. ¿Qué es lo que necesitaba para que ese proyecto y ese plano se lleve adelante y se lleve a cabo? Pregunté, ¿qué es lo que él necesitaba? Muy bien, alguien que trabaje. Obreros, personas, porque él tenía las buenas intenciones, el llamado de Dios, tenía el plano en sus manos, pero él no podía hacer nada. Es ahí cuando Nehemías va a declararle al pueblo lo que Dios había puesto. Él les va a mostrar el plano. Él les va a decir: este es el proyecto la cual Dios me ha dado y me ha encomendado. Y entonces en el en el capítulo 2, 17 y 18 decía esto Nehemías la semana pasada. Dice Nehemías: les dije pues, vosotros veis el mal que
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahí les está mostrando el plano, les está diciendo, ven el terreno cómo está. Y entonces les dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las puertas de las palabras que el rey me había dicho. Él les muestra el proyecto que Dios le había dado y cómo él fue preparando todas las cosas para que esto continúe. Y los demás dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no estaba solo. Si bien Dios había puesto en su corazón ir y reedificar, él solo no lo iba a poder hacer. Y como bien ha dicho incluso un niño, necesitaba algunos más que construyeran este plan que Dios había tenido. Entonces, yo decía, si Nehemías tenía el llamado, Nehemías Dios le había puesto en su corazón esto, y a medida que fuimos viendo los primeros capítulos, Nehemías en todo lo que veía, en todo lo que sucedía a su alrededor, veía la mano de Dios en todo. Y en esto no va a ser excepción. ¿Por qué? Porque él lo único que está haciendo es anunciarles lo que Dios había puesto en su corazón y les está animando a decir, vengan y edifiquemos. La respuesta podría haber sido, no, gracias por venir, pero andate por donde viniste. Pero la mano de Dios movió los corazones de todas estas personas que hoy vamos a ver. ¿Para qué? Para que se unan a Nehemías en el proyecto que Dios le había dado. Y entonces Nehemías a partir de ahora va a empezar a ver también la mano de Dios en decir, wow, vino vino aquel, vino este, tengo mucha gente, no estoy solo para la obra, somos muchos que Dios ha movido porque los corazones las mueve el Señor y él estaba consciente de eso. Entonces al ver una multitud sumarse a su obra solamente en el corazón de Nehemías, seguramente porque ahora lo estoy conociendo a Nehemías, seguramente hubo esto, gracias Señor por traer obreros para que trabajen en este proyecto. Entonces, esta tarea que se le esperaba a Nehemías no era fácil, hermanos. No era fácil, ¿por qué? Porque si ustedes estudian el contexto, nosotros ahora vamos a poner ahí un proyecto también, un plano del lugar, para que más o menos ustedes puedan ver. Todo eso es lo que ellos tenían que edificar. Y a medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, cuando empieza el relato 3, empieza en este lugar. Y después se va desarrollando en este sentido, hasta llegar nuevamente a la puerta de las ovejas. Entonces cuando ustedes lean en su casa, seguramente van a encontrar todo ese recorrido hasta que llega nuevamente a las puertas de las ovejas. Este es el plano, este es el proyecto que había que hacer. Y no era una tarea fácil porque se han encontrado estudios arqueológicos que dicen que los muros, y me olvidé traer una cinta métrica para que ustedes vean la dimensión, pero el ancho de los muros no eran ladrillos del 12, del 18, lo más grande que podemos tener eran de 3 metros. Dios provee todo, Dios provee todo. Necesito ayuda. Estira. Acá. Y no estoy exagerando. Así era el muro. 3 metros de ancho, y había que construirlo. 3 metros de ancho, no era pegar ladrillos así como hoy en día hacemos en la construcción. 3 metros de ancho, según los estudios arqueológicos, y 12 metros de alto. Nada fácil. Necesitaba gente, necesitaba personas que se sumaran a esta obra. Y después le devuelvo, hágame acordar porque el Señor dijo no robarás. Así que, entonces, ya está el proyecto, ya está el plan, ya están los hombres. Y ahora vamos a empezar cómo inicia todo esto. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib
Más adelante vamos a volver a nombrar a este hombre, pero por ahora solamente es Eliasib, un sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. ¿Dónde empezaron? En la puerta de las ovejas, ahí donde les mostraba ahí. De ahí van a recorrer todo el circuito, y no vamos a hacer todo el circuito en esta mañana porque los nombres en serio son difíciles. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Por qué empieza con los sacerdotes? Me llamaba la atención porque podría haber empezado por cualquiera. Pero estos sacerdotes servían en el templo. Si ustedes ven ahí, la puerta de las ovejas era usada para que las ovejas, los que iban a ser, el ganado que iba a ser sacrificado en el templo, entraba por esa puerta. Y ahí está el templo. Entonces el sumo sacerdote junto a los sacerdotes podrían haber dicho, mira, no, nosotros ya servimos al Señor. El Señor nos llamó a ministrar en el templo, así que los demás que construyan. No. Ellos se ponen primero, ¿por qué? Porque ellos sabían que si Dios estaba llevando esto adelante, si Dios había ejecutado todo esto hasta que empiece la obra, ellos debían ser los primeros. Ellos debían dar el ejemplo incluso al resto. Y es por eso que también meditaba en esto, porque si recuerdan, cuando Jesús denuncia a los fariseos, a los escribas, a los que sabían la ley, Él les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos no estaban dando ejemplo. Y así también puede pasar en nuestros días. De alguna manera, estos hombres que tenían la palabra de Dios, que incluso se congregaban en el templo, debían dar el ejemplo de que ellos estaban ahí listos para la construcción, para obedecer a Dios en lo que Él iba a pedir. Entonces este sumo sacerdote empieza con los otros sacerdotes, con este proyecto que Nehemías había traído hasta este lugar. Pero después vamos a ver una lista larga. ¿Le pueden abrir, por favor? Una lista larga de personajes, de personas y grupos que van a empezar a llegar, y no lo voy a leer todo como les dije. Pero lo que sí quiero poder marcarles en esta predicación es que ustedes puedan conocer un poco más a Nehemías y la sabiduría que Dios le dio a este Nehemías. Porque imagínense llegar gente, porque no sabemos cuántos llegaron, pero cientos o miles, porque para construir todo eso no podían hacerlo con 10 o con 20 personas. Eran muchos los que venían. Entonces, ¿qué es lo que Nehemías necesitaba ahora? Esperen, no pensé que iban a venir tantos a construir esto. Pero el Señor, así como Él provee del llamado, así también Él va a proveer de la sabiduría. Y este Nehemías ahora va a tener la sabiduría dada por Dios. ¿Para qué? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Para organizar, para delegar, para involucrar y para coordinar. Para organizar. Eran varios los que se habían sumado a esto. Y esto se podría haber convertido en un desorden, cada quien haciendo lo que a uno le parece. Yo agarro esto, yo me agarro este pedacito, o yo me agarro un pedazo más grande. No, alguien tenía que coordinar esto, alguien tenía que organizarlos. Entonces Nehemías dice ahí, si ustedes ven en el en el versículo 2, después de que estos sacerdotes agarran la parte de la puerta de las ovejas y un tramo del muro, ¿qué va a hacer? Junto a ellos va a poner a otro grupo, y si siguen leyendo, junto a ellos va a poner a otro grupo, e inmediatamente a ellos va a poner a otro grupo. Versículo 2 dice, junto a ella edificaron, habiendo leído el primero, después dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. En el versículo 5 dice, e inmediato a ellos. Y así se repite una y otra vez. Él les empezó a dividir en grupos. Si ustedes leen todo, van a encontrar que hay como 40 grupos de personas distribuidas uno al lado del otro. Uno al lado del otro, con un determinado tramo que tenían que construir. E incluso no lo tenía preparado, pero cuando lean van a ver que con el entusiasmo que tenían, no solamente hacían los metros que tenían que hacer, sino que hacían de más. Hacían de más.
Entonces Nehemías está distribuyendo, los está ordenando, como les dije, en 40 grupos para que el trabajo sea ordenado, porque Nehemías entendía que Dios es un Dios de orden y eso debía hacerse de una forma ordenada. Entonces él pone un grupo, otro grupo, así 40 grupos. Pero lo mismo, seguía siendo mucha gente, ¿Cómo él podría hablar con toda esa gente para decirle, bueno, vos haces esto, vos haces aquello? Eran cientos o miles de personas que estaban ahí. Y él no iba a poder hablar con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Después de organizar los trabajos, necesitaba de alguna manera hacer el segundo punto, que es delegar. Él tenía que delegar. Y es por eso que Nehemías va a poner representantes en cada grupo. Y los nombres que aparecen ahí, los que van a leer, porque no se nombra a todos los que trabajaron, sino se nombran a los cabezas, a los grupos de cada lugar. En el trabajo nosotros le decimos, por ahí le decimos capataces o le decimos punteros, que están a cargo de personas que el jefe viene, le transmite a él y esa persona va a transmitir la guía a todo el resto. Y eso es lo que Nehemías iba a hacer. Esa es la sabiduría, no de un hombre, esa es la sabiduría que Dios le estaba dando para ejecutar dicha obra. Entonces él iba a poner a aquellas personas que iban a dirigir estos grupos. En el versículo 7, vamos a ir pasando así versículos por versículos porque quiero que noten esto. Versículo 7 dice, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Merononita. ¿Se dan cuenta por qué no voy a leer todo? Varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban, escuchen ahora, bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. O sea, este gobernador estaba a cargo de este grupo y así, si ustedes siguen leyendo incluso más abajo, hay nombres. Y en la Biblia de las Américas dice que estaban bajo la administración de tal persona, bajo la administración de tal otra persona. Entonces, Nehemías, al ver la dimensión de lo que había de venir, al ver todo el proyecto y cómo la obra de Dios se estaba llevando adelante y todos los que se estaban sumando a dicha obra, él necesitaba la sabiduría de Dios. Y mientras meditaba en estos pasajes, hermanos, por mi mente pasaban cosas con respecto incluso a nosotros. Dios empezó una obra en este lugar, en corazones que Él solamente dispuso, Él solamente llamó. Y hasta el día de hoy puedo ver la mano del Señor guiándonos, dándonos la sabiduría para armar y organizar la iglesia. Nosotros no somos miles como los que estaban ahí en ese lugar, ni siquiera cienes. Pero ¿saben qué? Necesitábamos depender del Señor igual que Nehemías necesitaba depender en ese momento. Posiblemente para muchos, viendo nuestra iglesia, puede decir, todavía les falta mucho a ustedes. Y es verdad, todavía nos falta muchísimo por aprender y por ver la mano de Dios. Pero nos gozamos de ver la mano de Dios hasta el día de hoy. Porque años atrás, hermanos, de los que no nos conocen, ni siquiera teníamos predicación local. Años atrás ni siquiera podíamos tener personas acá predicando, enseñando, sino que teníamos videos cuando empezamos. No teníamos grupos de niños, no teníamos grupos de jóvenes, no teníamos personas que vengan a limpiar, grupos específicamente para venir a limpiar, grupos para venir a orar, no lo teníamos. Teníamos las reuniones que por ahí en ese momento necesitábamos y sabíamos que eran las primordiales, su palabra y la oración, su palabra y la oración. Pero a medida que el Señor fue añadiendo, así como lo hizo en esto, empezamos a ver, y yo les aseguro que hoy por hoy todavía estoy como sorprendido, como no sé cómo se habrá sentido Nehemías cuando dijo, uy, pará, no pensé que iba a ser tanto. Pero sin embargo Nehemías estaba viendo la mano del Señor. Entonces, yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Hoy en día tenemos personas trabajando en la iglesia,
personas destinadas al grupo de niños, hay personas a cargo, y esa persona a cargo, ese matrimonio a cargo, que es nuestro hermano Marco y Anet, tienen otro grupo de hermanas que están sirviendo ahí. Tenemos a nuestro hermano, al matrimonio Toro, que están con los jovencitos ahí. Y todos nosotros éramos, sinceramente, inapropiados, no aptos. Pero lo único que nos llevó a tomar las responsabilidades fue confiar en la mano de nuestro Dios. Porque si Dios nos había llamado, si Dios nos había puesto, era Él el que nos iba a dar la sabiduría para organizar. Y no quiero decir que desde que empezamos hasta el día de hoy hayamos hecho todas las cosas bien. Pero hemos podido ver, y hoy puedo ver la mano del Señor actuando incluso en nuestras debilidades, incluso en nuestros pecados, incluso en las cosas malas que hemos hecho. Pero Dios nos ha corregido, Dios nos ha guiado y Dios nos está preparando, y Dios está preparando y sigue trayendo más obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero aún así el Señor se mantiene fiel y es Él el que va llevando adelante su obra. Puede ser que parezca muy poco, pero es lo que Dios nos da. Puede ser que parece que falta todavía mucho más sabiduría, pero es lo que Dios nos da ahora y debemos disfrutarlo, debemos gozarnos. Esta obra no era de Nehemías, era del Señor. Y Él esperaba en Él. Y es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Esperar en Él. Esperar en Él. Hace mucho me acuerdo, ahora me viene a la mente una conversación que tuvimos, no la voy a nombrar, y yendo para el fondo, para la casa, para el perón, y veíamos una congregación llena de gente y se había abierto, no sé, años después de que nosotros empezamos. Mirá vos, decíamos en el auto, cómo tan rápido se llenó ese lugar. Y yo le decía, ¿querés que llenemos la iglesia? Y estaría bueno, pero tenemos que cambiar el evangelio. Si nosotros cambiamos el evangelio y dejamos de ser fieles a la palabra de Dios, yo les aseguro que multitudes van a venir, porque comezón de oír tienen y buscan lo que quieren oír, entonces se llenan, pero sin que no les predican a Cristo, no les prediquen de arrepentimiento, no les prediquen de pecado. Y yo les aseguro que este lugar se va a llenar. Pero qué glorioso es saber que el Señor mueve corazones, mueve personas por un solo objetivo, de trabajar para la gloria de Dios. En su fidelidad, no manipulando, no cambiando el diseño que Dios nos ha dado, pero es el Señor el que añade a su obra los que han de trabajar. Y no solamente entonces Nehemías organizaba y delegaba, porque a veces a uno le cuesta delegar, a uno le cuesta decir, pero no sé si lo va a poder hacer. Y esta es una enseñanza incluso, hermanos, para nosotros en nuestras familias, en nuestras casas. Debemos aprender a nuestros hijos inclusive a delegar responsabilidades conforme a su capacidad. Porque si nosotros lo hacemos todo, yo les aseguro que no le estamos haciendo un favor a nuestros hijos, más bien los estamos perjudicando. Llega un momento que nuestros hijos pueden llegar a hacer cosas como limpiar. No, vos no limpies, eres chiquito. No, deleguen a sus hijos que limpien. Deleguen a sus hijas que puedan cocinar. Deleguen a sus hijas que puedan, porque la casa no es de papá y mamá, es de la familia. Y todos deben estar trabajando con ese mismo fin. Todos involucren a su familia en todo lo que hagan. Y no solamente en sus casas, sino también en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque el día que los hermanos habían propuesto que de alguna manera sea el anciano principal de la iglesia, no fue que dije, bueno, yo lo voy a hacer. No, fui con mi esposa y con mis hijos y les hice partícipe a ellos. Y les dije, si ustedes me apoyan en esto, si ustedes están conmigo en esto, y el Señor les dio la gracia a mis hijos incluso para decir, sí papá, vamos a estar con vos. Y esto ya no es el trabajo de uno, es el trabajo de una familia. Todos deben trabajar y así debe ser en cada una de sus casas.
Todo es una familia, no es papá y mamá que hacen todas las cosas. Obviamente no los van a poner a hacer cosas que no estén en su capacidad, pero enseñen, hermanos, a delegar a sus hijos cosas, que empiecen a ver lo que es ser responsable, la responsabilidad. Ellos cuando crezcan van a tener un corazón sensible a Dios, y cuando el Señor los llame a trabajar para su obra, no van a estar ahí, no sé. No, van a estar dispuestos. ¿Por qué? Porque sus padres los han instruido a que sean partícipes en la obra de nuestro Señor. Pero no solamente él delegó, sino también involucró. Nehemías supo aprovechar e involucrar a todos los que querían trabajar. ¿Saben qué? En todo ese relato que ustedes van a leer en sus casas no hay un nombre que sea albañil. Y la obra que había que hacer, los capacitados para una obra de construcción deberían ser albañiles. ¿O me equivoco? Porque ¿para qué? Cuando hacemos un edificio no contratamos a un abogado, no contratamos a un doctor, contratamos albañiles. Pero resulta que en este proceso de reconstrucción no había albañiles. No había albañiles, pero corazones dispuestos a hacer la obra habían miles. Entonces, Nehemías va a aprovechar esto, va a hacer que estos hombres participen de la reconstrucción, porque él entendía que esos corazones estaban siendo movidos por el Señor. Vamos al versículo 12, pero solamente como para ilustrar algo. Pero antes les voy a decir que también cuando lean todo el capítulo van a ver involucrados y cómo Nehemías los usó. ¿Para qué? Para la obra. Pero van a encontrar a sacerdotes, como lo vimos, trabajando en la obra. Van a encontrar a levitas, van a encontrar a plateros, a perfumeros, a comerciantes, a sirvientes del templo, menos albañiles. Con todos los oficios que dejaron de hacer sus cosas para dedicarse a la obra que el Señor les había encomendado en ese momento. Y no solamente, como les dije, involucren a sus familias, porque la obra del Señor no es para uno, sino para toda la familia. Leamos el versículo 12, vamos a ver cómo incluso Nehemías tenía personas que eran una familia. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Él con quién? Con sus hijas. Hasta mujeres había. Sí, hasta mujeres había. Porque la obra de Dios no es solamente para hombres. Porque las mujeres también juegan un papel fundamental en la reconstrucción del templo y así también en la iglesia. Entonces ustedes ven ahí, dice que ahí él estaba guiando, él estaba ahí, el gobernador estaba ahí, pero también los llevó a trabajar. Vamos a trabajar por la causa. Llevó a sus hijas. A sus hijas. Entonces no es que estos gobernadores le dicen, ustedes, hijas, tienen que hacer lo que yo les diga, así que vamos y trabajemos. No. Ellos le presentaron la causa así como Nehemías se los presentó. Nehemías no le dijo, ustedes tienen que trabajar porque yo soy el enviado del Señor. No, él les compartió lo que Dios había puesto en su corazón. Eso hizo que también los corazones del resto sean activados. Entonces estos padres no están diciendo, van a hacer lo que yo les digo porque soy su padre. No, él les está abriendo su corazón y le está diciendo, hijas, yo quiero trabajar por el Señor. Vengan conmigo, acompáñenme a trabajar para la gloria de Él. Y ahí estaban las hijas también trabajando. Ya les dije que había que trabajar y hacer muros de 3 metros, 120, pero seguramente ellos no llevaban las rocas, las chicas, las mujeres, pero estaban ahí para servir. No sabemos bien el rol que tenían en ese momento, pero obviamente por razones que nosotros entendemos, mamá, por ahí se podían ayudar, todo lo que quieran, pero estaban ahí dispuestas también a trabajar junto a los varones. Y no solamente involucró a hombres y mujeres
de Jerusalén. A medida que ustedes lean el capítulo, también van a ver involucrados a personas que estaban alrededor de Jerusalén, que eran judíos, pero estaban alrededor, que no estaban en el seno mismo de Jerusalén. Van a encontrar relatos como, por ejemplo, que venían a trabajar con Nehemías hombres de Jericó, hombres de Gabaón, hombres de Mizpa, etc. Van a encontrar varios lugares. Van a encontrar de varios lugares el Señor trayéndolos para trabajar en la misma obra. Y otra vez me gozaba cuando meditaba sobre este tema, porque el Señor es el que estaba moviendo los corazones de estos hombres para venir y servir y trabajar para el Señor. ¿Y saben por qué me gozaba? Porque su obra no solamente es nuestra. El Señor ha estado moviendo personas, y no quiero que se sientan orgullosos de lo que voy a decir ahora, simplemente puedan ver la mano del Señor, pero hoy por hoy dentro de nosotros el Señor ha traído personas de nuestro alrededor, ha traído personas de Trelew, ha traído personas que se han tenido que mudar desde Tierra del Fuego, han venido personas que estaban en otros lugares, sirviendo en otros lugares, pero no vienen simplemente que con un propósito egoísta. Hasta el día de hoy solamente he visto corazones que quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Porque si es por razones egoístas, yo les aseguro que los vamos a mandar, no vuelvan, porque no, yo vine porque el pastor o los líderes de la iglesia esa no me saludaban. No, volvé, porque no son razones. Pero si la razón es la palabra de Dios, si la razón es la gloria de Dios, si la razón es decir, Señor, yo quiero servirte con mi vida, he aquí el lugar donde nosotros podemos hacerlo porque estamos con el mismo objetivo, trabajar todos para la gloria de Dios. Y por eso me gozaba, porque el Señor, así como con Nehemías, empezó a traer personas de todos lados, con un solo fin, con un solo objetivo. Y eso es lo que yo aprendí a ver hoy en nuestra iglesia local, en nuestra congregación local, de que el único objetivo que tenemos hoy por hoy, y Dios quiera que sea así, y que en sus corazones esté ese objetivo de cada uno de los que está hoy, que sea la gloria de nuestro Dios. Porque si es así, la gloria del Señor se va a ver, se va a ver. Y estos hombres que trabajaron ahí, no trabajaron para ser vistos. Y es por eso que quiero guiarlos en esto. Estos hombres no trabajaron para que los reconozcan, como para decir, estaría bueno que en la parte de la muralla esté escrito nuestros nombres, ¿no? O como en Hollywood, viste que están los famosos y vos vas caminando por la calle y ahí están las estrellas de los famosos. Habría que hacer en Jerusalén una caminata para que estén ahí Nehemías, estos que estaban ahí. No, en ningún momento se les cruza la cabeza eso. Ellos no están por el muro de la fama. Ellos no están para ver sus nombres en el tiempo, aunque hoy los tengamos que nombrar, pero en el corazón de ellos ni siquiera estaban enterados de lo que iba a pasar más adelante. Ellos estaban ahí para servir al Señor y daban su vida para servir al Señor, no por un reconocimiento de los hombres, sino para la gloria y para nuestro Dios. Y ese debe ser el motor que impulsa nuestros corazones. No venir a un lugar para ser visto. No estoy acá para que me vean, estoy para servir a mi Dios. Y los que sirven en cualquier área que sea para la gloria de Dios, no para que un día digamos, ahí, el nombre, Iglesia Cristiana de la Gracia, y los nombres de los que... No, olvídense de ustedes. Es el nombre de Cristo. Es Cristo el que debe ser visto, es Cristo el que debe estar ahí plasmado, no nuestros nombres. Entonces estos hombres trabajaron para la gloria de Dios, pero no para ser vistos, ni siquiera ser reconocidos. Pero también, a medida que vayan leyendo este capítulo, lamentablemente van a encontrar también el versículo 5. Tristemente, no todos se dispusieron a trabajar en la reconstrucción de las murallas, no todos. Sí habían varios, sí había muchos,
pero no todos. Vamos a leer el versículo 5. E inmediato a ellos, o sea, al lado de ellos, como les decía, restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. En otra versión dice que no quisieron ayudar a sus dirigentes, no quisieron unirse a esta obra, no quisieron. No nos dice la causa por la cual estos hombres no se suman. Eran hombres nobles, eran hombres subgrandes, dice, las personas importantes de ese lugar no se habían sumado, pero no nos da detalles del por qué. Entonces simplemente voy a usar algunos comentarios. ¿Saben por qué? Porque incluso desde la perspectiva que lo comentaban, me fue importante, o sea, me fue necesario copiarlos. ¿Por qué? Porque incluso puede pasar hoy en día en los corazones de las personas en las iglesias o en nuestra iglesia. No nos dice qué, pero si nosotros conocemos el corazón del hombre así como Dios lo muestra en su palabra, así como nosotros podemos conocer las motivaciones de las personas, de alguna manera podemos deducir qué cosas pudo haber causado de que estos hombres no se sumen a la obra que Dios lo había dicho o había hecho. Y uno de los pensamientos del cual también nosotros debemos analizar, porque esto es un paralelo de lo que el Señor mandó a hacer a Nehemías, como también a nosotros nos manda a construir, a ser partícipes de la iglesia. Entonces, dicen estos comentaristas, como eran nobles, uno dice esto, como eran nobles, personas importantes, no se iban a rebajar a hacer trabajos de albañil, un trabajo de esclavo o un trabajo de lo que tenía, o ponían requisitos. Si trabajo, voy a trabajar dirigiendo, no haciendo eso. Y ellos lo llevaban también al paralelo que es la iglesia. Y él decía, hay muchas personas que no se unen a trabajar en la iglesia local. ¿Por qué? Porque sus objetivos son mucho más altos, en el sentido de decir que si no soy líder, si no estoy participando, sirviendo en alguna área específica, enseñando, tocando algún instrumento, cantando o discipulando, no voy a mantenerme al margen. Esas tareas de limpieza, todo eso es para los nuevos, no para alguien que ya conoce la palabra de Dios. Posiblemente haya eso en el corazón de estos nobles. Eran nobles, eran importantes y no se iban a rebajar a hacer cosas así. Otro pensamiento dice, porque ellos podrían haberse creído sabios porque eran nobles e importantes. Y si Nehemías o los que estaban a cargo de los grupos hacían cosas que a ellos no les parecían, como decir, nada, para mí que están haciendo mal esto. Si estos hombres pensaban que los dirigentes de esta construcción no lo estaban haciendo como a ellos les hubiese ocurrido, como a ellos hubiesen querido hacerlo, entonces prefiero quedarme al margen. Y otra vez decía este hermano, lo mismo pasa en la iglesia. Yo no voy, yo no hago, yo no participo, porque no estoy de acuerdo cómo guían la iglesia. Y si voy solamente a cumplir, a estar ahí sentado, pero no me voy a involucrar. Puede haber eso en los corazones. Otro dice, porque no estaban de acuerdo con Nehemías, o no le gustaba a Nehemías para dirigir al pueblo de Dios. Pero lo que estos hombres no estaban viendo es que Dios lo había llamado. Es que Dios había puesto en su corazón para hacer esta reconstrucción.
Y eso también me ponía a pensar, decía, la iglesia, hermanos, posiblemente nosotros no seamos como esos pastores o predicadores de renombre los que conocen en YouTube. Posiblemente nuestro hermano Bruno no toque como los de Sovereign Grace. O capaz que sí, yo no sé mucho de música. Los que saben de música sabrán. Posiblemente nuestro hermano Marco y Anet no tengan un ministerio como de Deseando a Dios, de Piper, que es un ministerio para niños. Y estemos ahí, no, hasta que no tenga la capacidad yo no voy a trabajar. Hermanos, sean partícipes. ¿Por qué? Porque la capacidad la va dando Dios a medida que nosotros disponemos nuestros corazones para gozarnos de Él y disfrutar de Él y buscar solamente su gloria. Entonces no se trata de los hombres. Cuando vean a los hombres en este lugar, no solamente a nosotros, los que vayan a venir a este lugar, no vean solamente a los hombres y decir, wow, qué sabiduría, oh, wow, cuánto le falta. No, si hay sabiduría, gloria a Dios, y si le falta algo, oren. Oren para que el Señor les dé sabiduría para guiar la iglesia fielmente. Y otro pensamiento dice que posiblemente estos hermanos o estos hombres que no participaron de la reconstrucción se hayan confabulado con los enemigos de Dios, porque también más adelante vamos a ver, cuando estemos en otro capítulo, vamos a ver también cómo estos enemigos habían conquistado los oídos de algunos. ¿Para qué? Para no trabajar, para tirar abajo las motivaciones de estos hombres. Entonces, no sabemos los motivos. Estos pensamientos pueden llevarnos a escudriñar nuestros corazones y es por eso que los he traído. Lo único que sé es que independientemente a las razones que hayan tenido estos hombres para no trabajar, Nehemías no debía distraerse con estas personas porque el trabajo debía continuar. Y es que eso es lo que según vemos que Nehemías hizo. Ahí está escrito, ellos no quisieron participar, pero la obra continuó, la obra siguió. Nehemías siguió organizando, siguió guiando, porque la obra no era suya y él no podía frenar lo que Dios ya había empezado. Entonces la obra debía continuar para culminar lo que habían empezado en ese momento. No podían frenarse. Pero estos hombres se habían mantenido en la vereda de enfrente. Mi hermano, mi hermana, que en esta mañana a través de esta predicación Dios pueda ponerte en el lado de los que trabajan y no en el lado de aquellos que están ahí mirando desde afuera, mirando desde la vereda de enfrente los errores de la iglesia, las cosas que uno hace y que no hace, sino que estén adentro, que puedan trabajar para la gloria de nuestro Señor. Porque si eres cristiano, mi hermana, el Señor te ha llamado para que trabajes, para que te esfuerces para la gloria de Dios. Así como Nehemías se esforzó y trabajó, y aunque no tuviera sabiduría, le pidió sabiduría a Dios. Aunque no tenía la capacidad para dirigir a miles de personas, el Señor lo capacitó. Entonces, mi hermano amado, mi hermana amada, te ruego que escudriñes tu corazón y puedas entender que si no estás, no te estoy diciendo, esto no se trata de actividades, perdón que les diga, no se trata de decir, ay bueno, el hermano me está diciendo que vaya a evangelismo, no, el hermano me está diciendo que vaya a limpiar la iglesia, el hermano me está diciendo que haga algo, no, perdón, esto, si es eso lo que están entendiendo, no estoy explicando bien. Estar dispuesto para servir al Señor va más allá de actividades. Va más allá de lo que hagan o no hagan. El corazón de Nehemías, ya sea que reconstruyera el templo o las murallas, o ya sea cualquier cosa que hacía, su corazón lo único que anhelaba es la presencia y ver la mano de Dios en su vida. Eso debe motivarlos. Porque este Nehemías había recibido el llamado del Señor y ustedes han sido llamados por el Señor, por el Rey de Reyes, por aquel que es sobre todas las cosas. Ay, pero yo no sé cómo voy a hacer. Pero yo no sé qué voy a hacer. Te estás viendo vos y no estás viendo a aquel que capacita. Pero yo qué voy a hacer si no sé nada. Aprende. Pero ¿cómo voy a aprender? Tenés la iglesia.
Pero yo no sé cómo voy a ir a hablar, no sé cómo decir, no sé cómo hacer. El Señor no lo dejó solo a Nehemías. No estás solo, tienes un pueblo dispuesto a trabajar junto a vos. No estén enfrente, trabajemos juntos para el Señor. No es lo mismo, nosotros que tenemos una cultura futbolística, las veces que hemos visto fútbol, los que han visto fútbol alguna vez, cuando han visto la selección o su equipo, desde detrás del televisor somos los deportistas, nosotros somos los deportistas, nosotros tendríamos que estar ahí, pero pateá, ¿por qué no pateá? Hace gol, este es un muerto. Ponete las pilas, hace un gol, pasala, está ahí, mira, ahí, pasala. Desde fuera podemos dirigir, podemos decir, no, cambialo, sacalo ese, poné a otro, poné esto. Y no es lo mismo verlo desde afuera que estar ahí jugando. Cuando yo era joven o niño, nos moríamos por ser aquellos aguateros, por ser aquellos que pasaban la pelota. Yo quería llegar a por lo menos pasar la pelota ahí un jugador. Quería estar dentro de la cancha, no afuera. Pero a veces tenemos esa actitud con la iglesia. Es verlo de afuera. No. Pero después para ver los errores, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no hacen aquello? Bueno, hermana, posiblemente, o hermano, posiblemente el Señor te esté dando la sabiduría para poder aportar. Y estando afuera no vas a aportar nada. ¿Por qué? Porque podemos gritar al televisor, pero una vez mi hija me dice, pero papá, si no te escuchan. Es verdad, no nos escuchan, pero nosotros ahí, dale, pasala. No sé por qué gritamos, pero ¿hacemos eso o no? Entonces también nos vamos a nuestra casa y decir, ¡ay, no! ¿Viste? Otra vez. No me saludó el hermano. Andá y saludalo vos. Ni siquiera me miró, pero andá y miralo vos. Participe. Por eso les digo, no se trata de la actividad en sí. El motor de nuestro corazón, lo que debe impulsarnos es la gloria de Dios, hermanos. Entonces, ya sea que hagan o no hagan, tiene que ser motivado por el amor a su Señor, no otra cosa. Podemos gritar y criticar desde el frente de la vereda, pero únanse, hermanos, únanse. Y el Señor va a disponer nuestros corazones. El Señor conoce nuestros corazones. Y un corazón dispuesto va a ser usado por el Señor. Y por último, como dije, Nehemías debía coordinar los trabajos. El Señor le había dado tanta sabiduría a Nehemías, la sabiduría que nosotros necesitamos para dirigir nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, la sabiduría que nosotros necesitamos para estar en el trabajo, la sabiduría que nosotros necesitamos en la iglesia para dirigir la iglesia. Y Nehemías iba a aprovechar todas las causas que Dios le estaba presentando en el camino. Y Nehemías entonces iba a coordinar los trabajos. ¿Para qué? Para que según su capacidad puedan trabajar. Y según el lugar donde estuvieran, pudieran servir con más gozo sin ser carga para ellos. ¿Saben qué es lo que hizo Nehemías? Los puso a trabajar cerca de sus casas. Para que no tuvieran que recorrer tanto el trayecto y estén preocupados, pero si atacan a mi casa, ¿qué va a pasar? Entonces los puso a trabajar cerca de sus casas, para que estén ahí activos, no pierdan tiempo y estén ahí al cuidado de sus casas. Versículo 23. Eso lo van a encontrar en varios relatos, pero yo traje nada más. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. O sea que él no solamente les dijo, bueno, grupo, no. ¿Dónde es que vivís? Acá. Bueno, vos descargate de esta parte del muro, cerca de tu casa. Y un comentarista dice, si cada persona era responsable de la parte del muro que estaba cerca de su propia casa, y escuchen la sabiduría que Dios le dio a Nehemías, ¿para qué hizo esto? Esta persona que trabajaba cerca de su casa estaría más motivada para construirla rápidamente y adecuadamente, porque tenía que verse, pues estaba cerca de su casa, tenía que verse bien.
No desperdiciarían el tiempo trasladándose a partes más distantes del muro. Estarían defendiendo su propia casa si el muro era atacado, porque habían enemigos ahí, y después los vamos a ver. Pero estando cerca de su casa, imagínense el trabajar. Si ustedes van a trabajar, nosotros vamos a trabajar, nos quedamos tranquilos porque en casa están de alguna manera seguros. Pero si estuvieran atacando su casa, ustedes van a estar ahí poniendo muros. ¿Por qué? Porque quieren proteger a su familia. Entonces, estos hombres estaban trabajando cerca de sus casas para que se apuren por si habían algún peligro inminente. Entonces podían tener más entusiasmo también para trabajar. Y aparte, como vimos el versículo anterior, harían de sus esfuerzos un esfuerzo familiar. ¿Por qué? Porque si papá va a trabajar, allá afuera, enfrente de casa, está el papá trabajando, no, vamos a ayudarlo. Entonces se unían al trabajo. Entonces el esfuerzo ya no iba a ser de uno, sino de toda la familia. Y ya les dije, no se trata de hacer o no hacer. No estoy diciendo con todo esto que nosotros, como Nehemías tuvo que viajar 1500 kilómetros para hacer, no es que nosotros tenemos que trasladarnos al África o a trasladarnos a algún lugar para trabajar con Dios. Esto nos enseña que nosotros podemos trabajar primeramente en nuestras casas. Tenemos que reedificar nuestra casa, tenemos que reedificar lo que está ahí, y donde nosotros nos movamos, también. Uno puede decir, no, el Señor capaz me está llamando para ir a las misiones a trabajar por Él. Gloria a Dios si es así. Dios quiera que de este lugar salgan personas a predicar a otro lado. Dios quiera que sí. Pero empiecen por su casa. Empiecen por ustedes mismos. Empiecen reedificando su hogar, reedificando sus vidas, disponiendo su corazón al Señor y esperando que Dios lo vaya a mover donde quiera Él moverlos. Porque para eso fuimos llamados, hermanos, para trabajar para la gloria de Dios. Y es por eso que en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y vean este pasaje porque está dando algunas cosas insignificantes, como algo automático que nosotros hacemos. Yo les aseguro que cuando ustedes comen o beben, van a tomar un agua, no dicen, ay Señor, lo voy a hacer para tu gloria. O cuando están por comer, damos gracias, pero no decimos, oh Señor, esto que sea para tu gloria. No lo hacemos porque lo hacemos tan automático que ya ni siquiera pensamos. Y el autor de Corinto, Pablo, les está diciendo, estén atentos, porque ya sea que coman o beban aquellas cosas que hacen de una forma natural y pareciera insignificante, sean conscientes que lo hacen para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos conscientes hasta en lo más mínimo, vamos a ser conscientes cuando estemos haciendo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Entonces, eso nos va a llevar a que si como o bebo, si enseño a mi hijo o no enseño a mi hijo, tiene que ser para la gloria de Dios. Para cualquier cosa que hagan en sus casas, en sus trabajos, tiene que ser para la gloria de Dios. Mis hermanos, debemos trabajar como estos hombres trabajaron, confiando en Dios. Nosotros debemos trabajar en la iglesia, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, mujeres con sus esposos, para la gloria de Dios, confiando en que es que yo no lo sé hacer. Mi hermano, mi hermana, el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Él nos va a capacitar, Él nos va a consolar, Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevarle gloria a Dios. Lo que sí posiblemente estemos distraídos. Pero el Señor nos ha dado todo, todo, no nos falta nada. Lo que no estamos haciendo es aprovecharlo. Él nos ha dado de su Espíritu, Él nos ha dado completo. Él no nos ha hecho, bueno, los salvo y ahora trabajen como puedan. No, Él nos ha dado de su Espíritu. Él es un ejemplo de llevar adelante su obra. Y es que nosotros debemos hacer lo mismo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, estoy convencido de esto,
Y eso es lo que nosotros debemos tener. Debemos estar persuadidos, convencidos de esto, de que el que comenzó la obra en vosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que empezó la obra en ustedes? El Señor. ¿Quién es el que empezó la obra en Nehemías? ¿Y no lo fue perfeccionando? No le fue. Si Nehemías se quedaba en Susa, cómodo con el rey, sirviendo al rey, nunca hubiese podido experimentar la sabiduría que le había dado si es que él no iba al lugar. Él mismo por ahí se sorprendía, Señor, gracias, porque no hubiese sabido cómo manejar esta situación. Y hoy tengo a 40 grupos trabajando, tengo personas a cargo de cada grupo. He podido hacer todas estas cosas por la sabiduría que tú me has dado. Él no podría haber visto la mano de Dios si él no salía de ese lugar dispuesto a trabajar para Dios. Entonces, hermanos, debemos ver esto. Si Cristo los ha llamado, Cristo los va a capacitar. Si Cristo empezó la obra en ustedes, Cristo no es como nosotros que dejamos obras inconclusas. Yo tengo en mi casa muchas obras todavía inconclusas por hacer, y mi esposa, y mis hijos, papá, tenés que terminar esto, papá, tenés que terminar esto. Pero no con nuestro Señor. No con nuestro Señor. A nuestro Señor nosotros no le podemos decir, Señor, no estás haciendo algo, no estás trabajando en mi vida. Señor, termina esta obra que empezaste. No, Él la va a terminar. Él lo prometió. Pero nosotros debemos ser conscientes de esto, hermanos, que estamos en la presencia de Dios constantemente. Si nosotros nos distraemos, nunca va a haber una conversión, una transformación en nuestras vidas. Porque somos fácil de distraernos, pero si somos conscientes de la presencia de Dios, tanto en la iglesia, tanto en mi trabajo, tanto donde me relacione, yo les aseguro que ustedes van a estar viendo a Dios moverse en toda circunstancia. Y van a convencerse como Pablo, el Señor está haciendo su obra, el Señor está haciendo su obra. Ahora, si estamos convencidos de que el Señor empezó la obra en ustedes y la va a perfeccionar, la va a llevar adelante, ¿saben lo que sí nosotros debemos encargarnos? Lo que el relato de Nehemías nos muestra es que este pueblo trabajó como un solo hombre. Este pueblo que se había dispuesto a trabajar para el Señor, trabajaron juntos. Trabajaron todos con un mismo objetivo. Trabajaron todos para la gloria de Dios. Y así pasa en la iglesia, mis hermanos. Nosotros somos un cuerpo, pero somos tan diferentes, somos tan distintos, venimos de distintos lugares, tenemos distintos pensamientos, tenemos distintas formas de vivir. Algunos hemos crecido en distintos tipos de familias. Pero al Señor no le importa dónde hayas crecido. Al Señor le importa lo que vas a hacer ahora en adelante para la gloria de nuestro Señor. El Señor nos ha llamado de distinta lengua, distinta nación, de distinto color de piel. Posiblemente estaría bueno que el que esté predicando sea rubio, de ojos celestes y alto. Espero que no haya eso en sus corazones. Pero, mis hermanos, el Señor es el Señor que nos llama a que trabajemos juntos como un solo cuerpo. Y como les dije, Él nos ha dado de su Espíritu, y no solamente nos ha dado de su Espíritu, sino que Él nos ha dado de su palabra. ¿Para qué? Para que no inventen, para que no inventemos, para que no pongamos nuestras buenas intenciones. Su palabra es como esto, es como un plan. Nosotros debemos ser fieles y llevar adelante este plan. Nosotros no tenemos que inventar nada. El día que nosotros renovemos esto y digamos, no, esta pared no me gusta, este baño es muy chiquito, no, yo lo voy a cambiar. Va a venir mi jefe y dice, ¿qué hiciste? Este no es mi diseño, esto no es lo que yo he diseñado, esto no estaba en mi mente. Así está hoy en día la iglesia que se dice ser cristiana. Personas que hasta con muy buenas intenciones han cambiado el diseño de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado su palabra.
Seamos fieles a Él, mantengámonos unidos. ¿Para qué? Para cuidarnos los unos a los otros, para no desviarnos de la verdad, porque sí, es fácil desviarse de la verdad. Hay evidencias. Oh, Gálatas insensatos, tan pronto cayeron. ¿Quién los cautivó para que cambien eso? ¿Quién? Es fácil. Es por eso que si trabajamos todos juntos con el mismo objetivo, todos vamos a estar atentos que cuando alguien se está desviando, hermano, es para la gloria de Dios que debemos trabajar. Arrepentite de tu pecado. Y voy a leer 4 versículos. Y yo les aseguro, hermanos, que más de uno acá incluso se lo sabe de memoria o incluso alguna vez lo ha leído. Y yo, después díganme si no. Romanos 12, 4 y 5. Dice así. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos son miembros. Perdón, otra vez. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Primera de Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Son muchos los miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Sí? ¿Lo han leído alguna vez? O si no lo han leído, ¿lo han escuchado alguna vez? Y que esos miembros de este cuerpo, ¿quién los puso? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Lo han leído alguna vez o lo han escuchado alguna vez? Sí. ¿Creen que Dios ha puesto a los miembros de esta iglesia como Él quiso? ¿Creen eso? ¿Creen ustedes que por más que seamos distintos, pertenecemos a un solo cuerpo? Bueno, yo también lo creo y yo también lo he leído. Pero ¿saben qué? No solamente hay que creer y leer. Tenemos que luchar por ser uno. Tenemos que luchar para que realmente todos nosotros trabajemos con este mismo objetivo. La gloria de nuestro Dios. Para que trabajemos juntos con un solo corazón, como un solo pueblo. El Señor ha dicho que Él es la roca de su iglesia, que Él iba a edificar su iglesia. Pero es Él el que va añadiendo a su pueblo a aquellos que han de ser salvos. Es Él el que trae por el poder de su Espíritu, por el poder de su Evangelio. Él añade a la iglesia a quienes han de ser salvos. Pero los que son salvos, los cristianos verdaderos, deben mostrar unidad. No solamente por estar de acuerdo con mi hermano, no, por estar de acuerdo que la palabra de Dios nos une. Y muchas veces la palabra de Dios mismo va a desunirnos con aquellos que no son. Es preciso que haya disensión entre ustedes. ¿Por qué? Porque aquellos que no quieren sujetarse a la palabra de Dios, aquellos que no quieren seguir el diseño, el plano de la iglesia que Dios ha estipulado, lo más probable es que digan, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero es el diseño que Dios lo ha hecho. Y nosotros debemos trabajar juntos por ese diseño. Todos juntos debemos trabajar para la gloria de Dios. Y saben, dice Eduardo Saladín, un predicador, dice así: ¿saben ustedes por qué hay tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué tantos escándalos? ¿O por qué hay tantos malos testimonios? Pregunta él. Y responde: porque están viviendo para ellos y no para Dios. No les importa la gloria de Dios, no están satisfechos en Dios, no están buscando en Dios su satisfacción, sino que están buscando las cosas en este mundo. Porque hay malos testimonios, dice el hermano, y esa es verdad, porque están pensando solamente en ellos y no en la gloria de Dios. Es por eso que yo les decía, no se trata de actividades,
No se trata, bueno, hermano, ¿qué tengo que hacer ahora? No, poné tu corazón y disponé tu corazón al Señor y servirle solamente a Él. Y hermanos, cuando se dispongan a trabajar, a hacer, imitemos solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar. Porque esta obra que Nehemías empezó, aún que la mano del Señor lo ha acompañado, esa obra que él estaba haciendo era imperfecta. Era imperfecta. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo su obra perfecta. Todo el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo. Podemos ver a este Nehemías disponiendo su corazón para la obra, pero no debemos ver a Nehemías porque Nehemías simplemente es una sombra de la obediencia que Cristo tuvo hasta la muerte en una cruz. El Señor le había encomendado una obra. Él ha diseñado, otra vez el plano, Él ha diseñado un plan de salvación. Y el Señor dije, yo iré, le dijo el Señor. Y el Señor vino a esa obra dispuesto a servir a su Señor, a estar pendiente a la gloria de Dios, a que se cumpliera todo. Incluso hoy lo que leímos, deja que se vayan estos que están conmigo para que se cumpliese lo que se había dicho. Él lo único que venía a hacer es cumplir los mandamientos de Dios, cumplir lo que Dios había estipulado en el Antiguo Testamento, cumplir la voluntad de su Señor. Y Él cumplió. Él trabajó para que ustedes no trabajen. Porque nosotros trabajando no podíamos ganarnos la salvación. Pero Él trabajó para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna por el trabajo que Él hizo. Su obra es perfecta. Su obra es inigualable. Entonces, cuando se dispongan a trabajar, háganlo como el Señor lo hizo. Dispuestos a servir a su Señor y a hacer solamente la voluntad de su Señor. Y si tienen que morir por hacer eso, mueran. Mueran. Y disfruten y gócense de sufrir los padecimientos de su Señor. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Para que incluso en la muerte de los cristianos primitivos hayan llevado gloria a su Señor. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor lo conoce. Mis hermanos, les ruego que haya corazones dispuestos al Señor. Y el Señor va a usar esas personas. El Señor podría haber dicho, hermanos, piensen en esto. El Señor hizo todo el mundo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo que se hagan los montes, que se hagan las estrellas, y se hizo. Él no podría haber dicho que se reconstruya esta muralla. Sí, se podría haber reconstruido. Pero Él se complació de usar hombres para su obra. Él podría haber hecho, listo, mi iglesia va a ser perfecta. Él lo podría haber hecho. Su iglesia es perfecta a los ojos de Él, porque Él la compró con su sangre. Pero Él se complace todavía en usarnos a nosotros para llevar el Evangelio a otros, para que sigamos construyendo, porque la iglesia es columna y baluarte de su verdad, y nosotros debemos trabajar para eso. Hermanos, si su corazón no se derrite de saber, Señor, me llamó, me tomó en cuenta para que trabaje para Él, sin sueldo en la tierra, pero con una gloria eterna. Estos hombres que trabajaron con Nehemías no cobraron sueldo, pero su mirada estaba en el Señor. Hermanos, trabajemos para eso. Trabajemos para escuchar a nuestro Señor un día decir, siervo inútil. Éramos, Señor, pero Él nos dice, vengan, entren al gozo de su Señor. Vengan, entren a disfrutar de lo que yo les he preparado. Yo iré y prepararé morada por ustedes y los vendré a buscar. Él nos va a venir a buscar. Y eso es lo que nosotros debemos esperar. Pero cuando Él nos venga a buscar, que nos encuentre trabajando para la gloria de su Señor.